Y para saludar a Ana Lobo Menéndez, letrada del despacho de abogados Font-Mora Sainz de Baranda, con la que vamos a hablar hoy en esta mañana sobre accidentes de tráfico. Muy buenos días, Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo vamos? Muy bien, neófita, aquí en los micrófonos de Radio Calvia, con el despacho de abogados Font-Mora Sainz de Baranda, y vamos a hablar de accidentes de tráfico, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, bueno, a ver, es que queríamos hablar de accidentes de tráfico porque, a ver, quién no conoce a alguien que haya tenido un accidente de tráfico hoy en día? Es básicamente la forma más fácil que tienes de tener que acudir a un abogado y, sin embargo, mucha gente desconoce qué tienes que hacer exactamente cuando sufres un accidente de tráfico. Normalmente improvisamos y hacemos las cosas sobre la marcha y al final esto resulta un problema porque a la hora de acudir al abogado, el abogado, una vez iniciado un procedimiento que se ha iniciado mal, tiene ya problema para reconducirlo. Entonces, creo que convendría dar ciertas premisas, ciertas pautas para la gente que tiene un accidente de tráfico, para que sepa básicamente los 3 puntos básicos para actuar en este tipo de situaciones. Muy bien, ¿cuál es el primero de ellos? Porque yo creo que, como tú dices, quien más, quien menos, o lo ha tenido o desgraciadamente lo puede tener en el futuro, así que... Sí, o lo tendrá. Sí. Esperemos que no grave, pero lo más normal es que en la vida alguna vez sufra un accidente de tráfico y raramente se sabe qué hay que hacer. Pues lo primero que hay que hacer, es recordar, obviamente, que a toda la gente que nos oye, que el conductor responsable y la entidad aseguradora del conductor responsable del mismo tienen la obligación de indemnizar a los perjudicados por los daños y perjuicios sufridos a resultas del siniestro. Pero a ver, todo dependerá siempre de la reacción del conductor culpable, obviamente. ¿Por qué? Pues muy simple, si el conductor culpable asume la culpa, oye, sí, yo me he saltado el stop, oye, sí, no he guardado la distancia de seguridad, por lo tanto yo soy responsable del siniestro, y asume la culpa, no habrá problema en firmar y rellenar un parte amistoso, el parte amistoso que conocemos todos. Ahora sí, es importantísimo revisarlo y tener mucho cuidado, porque es un momento en el que, quieras o no, pues se está nervioso, se padecen nervios y es más fácil de lo que pensamos equivocarnos y que estos nervios nos jueguen una mala pasada. Yo, por ejemplo, he tenido un caso que es muy curioso, en el que las partes estaban totalmente de acuerdo en que uno de ellos era el culpable, y sin embargo el parte amistoso, a la hora de rellenarlo, no se calcó bien en la segunda página que sabemos que viene por detrás. Se fue a su casa, cada uno se fue a su casa, y la sorpresa de mi cliente cuando le llama a su aseguradora y le dice que la otra parte ha rellenado el parte amistoso a su conveniencia y que, sin embargo, los partes amistosos en este caso ya no coincidían las versiones, por lo tanto hubo una discusión bastante importante ahí. Por lo que recomiendo siempre revisarlo. Antes de firmarlo, por favor, revisarlo y que las copias estén bien calcadas y que coincidan. Por otro lado, si la reacción del conductor, sin embargo, o la nuestra, si no estamos de acuerdo en quién ha tenido la culpa, porque no está muy claro que si tú te has saltado el CEDA, me lo he saltado yo tenía preferencia, ¿no? Porque da lugar a discusión y es obvio. Pues siempre hay que llamar a la policía, porque la policía en este caso, y además para nuestros oyentes, la policía de Calviá, que me consta que son muy diligentes, levantará un atestado. Y este atestado, aparte de que te da una tranquilidad tremenda tener allá a la policía, será un medio de prueba muy importante para lo que vendrá a continuación. Muy bien, pues eso siempre es tener un testigo, un testigo no, pero una autoridad externa, ¿no? Que nos ayudará siempre. Sí, va muy bien, porque además, ya te digo, el atestado tiene presunción de veracidad, es decir, se presume que un policía no tiene la necesidad de mentir ni de falsear un documento, por lo que a la hora de iniciar el procedimiento será muy importante, será una prueba de bastante peso. Y una vez tenemos ese parte amistoso o el atestado policial, ¿qué tenemos que hacer? Pues a ver, aquí ya dependerá de cómo nos encontremos. Es decir, si es evidente que hemos sufrido lesiones porque nos duele la espalda, nos duele el cuello, estamos sangrando, depende también obviamente de la entidad del accidente, pero si es evidente que tenemos lesiones, es importantísimo, y aquí hay que pararse un segundo, porque es muy importante que acudamos al hospital. Que acudamos al hospital y que el informe médico que nos den acreditará esas lesiones y objetivará esas lesiones. ¿Por qué? Porque las aseguradoras en estos casos son muy listas, permíteme la expresión, y cuando pasan de 72 horas, es decir, entre que tú has tenido el accidente y vas al hospital, han pasado 72 horas, se ponen muy serias y se ponen a discutir si realmente estas lesiones proceden del accidente o proceden de otro supuesto que desconozcamos. Entonces es vital, cuanto antes, si se tienen lesiones, acudir al hospital. Del mismo modo ocurrirá con los daños del vehículo. Es decir, si yo de repente se me ha roto el parachoques o he tenido un arañazo o X en el coche, en este punto ayudan muchísimo las fotografías.
y habría que acudir cuanto antes también a presupuestar los daños del vehículo. Una vez tienes todo el material necesario que vas a necesitar para iniciar la reclamación, es momento de llamar a tu compañía y comunicarle el siniestro. Supuestamente, legalmente, la compañía, una vez le comunicas el siniestro, tiene 3 meses para realizarte una oferta motivada, aunque yo rara vez la he visto dentro de los 3 meses. Entonces suelen tardar, ¿no? Suelen demorarse las compañías para que desfallezcamos. Sí, es una práctica bastante común y al final son las bases de su negocio. O sea, si tú no insistes, si tú no estás ahí, ellos no te van a hacer el trabajo. Entonces supongo que por ello, en esa situación sobre todo, es aconsejable, ¿no?, acudir a un abogado. Para mí no solo es aconsejable, según mi experiencia es que es incluso necesario, ¿vale? Y como te he comentado al principio, a un abogado le resulta muy difícil encauzar un procedimiento que se ha iniciado mal desde un principio. Algo que básicamente desde el inicio puede resultar muy sencillo, acaba complicándose de una manera enorme si se inicia el procedimiento mal. Además hay que tener súper en cuenta que las aseguradoras siempre, porque les interesa, van a minimizar tu indemnización al máximo posible, por lo que obviamente te ofertarán siempre menos de lo que te corresponde. Eso sí deciden ofertarte, porque ahora está la práctica común entre las aseguradoras de alegar que no existe nexo de causalidad, es decir, que las lesiones que tienes no se corresponden con la entidad del siniestro, porque por lo que sea el siniestro fue de muy escasa entidad, por lo tanto no puedes tener daños, y ni siquiera te hacen una oferta, por lo que es que deviene absolutamente necesario acudir siempre a un abogado. Además, tenemos que tener en cuenta que quienes tramitan los siniestros en las aseguradoras son meros tramitadores, no son abogados, son gente que lleva multitud de siniestros y para ellos no dejas de ser un trámite más. Por lo tanto, para mí es esencial y acudir a un abogado a hacer una consulta que revise el expediente. Primero, para mí es esencial que lo lleves de un primer momento, desde un principio, y que esté encauzado desde el inicio. Pero si no, en todo caso, antes de aceptar un pago de una oferta motivada, siempre consultar con un abogado. Claro, porque siempre se van a proteger entre ellas las aseguradoras, como tú decías, que son pillas, se conocen bien el mercado. A ver, es un negocio. Claro. Es un negocio, entonces ellos si pueden ofertarte 1.000 en vez de ofertarte 3.000 y tú ante el desconocimiento porque no lo sabes y esos 1.000 euros ya vienen bien porque no te los esperas, es algo que dices, bueno, pues para lo que me ha pasado que en este caso ha sido poco, pues ya me va bien. Sin embargo, a lo mejor te correspondían 3.000, 4.000 euros y los estás dejando de ganar. No los has perdido, pero los estás dejando de ganar por no interesarte a acudir a un abogado, a hacer una consulta y abonarle los honorarios, que tampoco somos tan caros como se dice por ahí, ¿eh? Entonces, al final, es absolutamente necesario. Además, es que esto lo conoce poca gente, pero las aseguradoras entre sí tienen convenios de colaboración, tienen suscritos convenios. Es decir, que entre ellas tienen este tipo de pactos en el sentido de que liquidan las cantidades que se tienen que pagar las unas a las otras a final de año y al final lo que se viene diciendo, lo del hoy por ti, mañana por mí, se dice por algo. Entonces, ¿podemos contratar a nuestro propio abogado o recurrir a esa cobertura de defensa jurídica que a veces suelen incluir también las pólizas de seguro? Vale, esto es algo que siempre la gente da por hecho, que es como, no, yo tengo una póliza de seguro, entonces yo tengo un abogado a mi disposición. Vale, sí, tú tienes una póliza de seguro, pero lo primero que tienes que mirar es si tiene o no tiene cobertura de defensa jurídica. Rara vez un seguro de responsabilidad obligatoria, un seguro de autos, no tiene una cobertura de defensa jurídica. Suelen incluirlas, pero hay que estar muy al tanto de si lo que te incluyen es, como bien dices, si me preguntas, el derecho a contratar a un abogado particular, a mi propio abogado, o si, sin embargo, ellos lo que hacen es poner a disposición tuyo un abogado de la compañía. Que, a ver, yo insisto, recomiendo siempre acudir a tu abogado particular porque obviamente el abogado de la compañía no deja de ser eso, el abogado de la compañía, no va a defender tus intereses igual que un abogado particular que lo único que quiere hacer es representarte a ti y luchar por tus derechos y tus intereses. Claro, entonces mejor acudir siempre a nuestro abogado particular porque si no, no deja de ser un juego entre aseguradoras. Claro, es que al final son... No me gusta utilizar esta expresión, pero son partidistas. Es decir, si tú vas al abogado de la compañía, cada parte que ocurre más de lo mismo que con los tramitadores, llevan 20.000 procedimientos y no te pueden prestar a lo mejor la atención que te puede prestar un abogado particular y a mucha gente le echa para atrás el hecho, por ejemplo, de tener que desembolsar ciertos gastos para
pleitear, o sea, es los típicos honorarios de abogado, de procurador o de perito médico que se acaban escuchando, y hay que saber siempre si te compensa, porque hay casos en los que obviamente un abogado competente te dirá, en este caso no te compensa ir a pleito porque la cantidad, la diferencia es nimia, pero es que hay otros muchos casos en los que se deja de ganar muchísimo dinero. ¿Y qué podemos reclamar? Porque en un accidente estamos involucrados tanto nosotros como el vehículo. Exacto, lo que mundialmente se conoce como los daños materiales, que son los daños que sufre el vehículo, obviamente están dentro de los conceptos que se pueden reclamar. Asimismo, también tenemos incluidos los daños corporales, es decir, lesiones que hayas sufrido, las secuelas que puedas tener, porque, por ejemplo, una cervicalgia, que no deja de ser un daño en la cervical, puede acabar convirtiéndose en una secuela, es decir, que no se pueda volver a curar nunca o nunca vuelva a estar en el estado en el que se encontraba antes, y eso significa que tendrás secuelas de por vida, eso también se indemniza. Y también los gastos clínicos y demás dispendios derivados del accidente, por ejemplo, gastos del taxi o del vehículo para acudir a terapia o a acudir a rehabilitación. Por ejemplo, se pueden incluir los gastos de farmacia, que te prescriban algún tratamiento médico que necesites de invertir tú o desembolsar tú el dinero, también se pueden reclamar. O, por ejemplo, yo qué sé, si tu vehículo está totalmente destrozado y tú necesitas un vehículo para acudir al trabajo todos los días, también te suelen indemnizar por ejemplo, por los gastos del coche de alquiler que te hayas visto obligado a contratar. Claro, gastos quizás más indirectos, ¿no?, que no solemos tener tan presentes, porque es importante destacar porque también lo podemos reclamar. Sí, yo, por ejemplo, me ha ocurrido en numerosas ocasiones de llevar reclamaciones y acabar las reclamaciones, a lo mejor estar comentando y decir, oye, no, es que también tenía aquí unos gastos de un taxi que a mí no se me había ocurrido ni siquiera comentarte, pero claro, la persona en cuestión a lo mejor llevaba o contrataba los servicios de un taxista para acudir a rehabilitación, y cada día o cada X día que acudías a rehabilitación estabas desembolsando 5, 10, 15 euros en concepto de taxi que tú no tienes la obligación de soportar. Claro. Y vamos a incidir un poquito en los daños personales, porque es un tema muy amplio, ¿no? Sí, a ver, es que los daños personales al final lo engloban todo, porque los daños personales estamos hablando desde lo que te he dicho al principio, las lesiones temporales, que son las más probables, las más conocidas por todos, porque son las que con más probabilidad podremos sufrir. Luego están las secuelas, que es lo que te he dicho al principio, con respecto a ese daño que se queda patente en tu cuerpo y que no podrás curar, o al menos no podrás dejar en el estado anterior. Y luego está la muerte, que es obviamente la situación más gravosa y que más indemnización corresponde respecto del resto. En este sentido, hace poco, relativamente poco, hace 4 añitos, el gobierno aprobó una ley en la que establecían unas tablas, ¿vale?, unos baremos, que se ha hablado mucho de ello, pero no dejan de ser unas tablas en las que se establecen unos importes para los que hay que fijarse, o los que se toma de referencia para cobrar en función de lo que has sufrido. Es decir, si tú has tenido, por ponerte un ejemplo para que la gente lo pueda entender mejor, si tú has tenido un accidente por el que te han tenido que operar de la pierna, has estado 3 días hospitalizado, pues esos 3 días se indemnizan de forma distinta a los días en los que tú has tenido que estar a lo mejor en reposo en casa, pero ya no has estado hospitalizado. Los días en los que has estado de baja laboral, por ejemplo, se indemnizan de forma distinta, o concepto cuantía distinta, a los días en los que, sin embargo, tú sigues estando de baja médica, entiéndase, pero puedes ir a trabajar. Cada uno de estos días se indemniza de forma distinta. Es algo que se conoce, por ejemplo, en general, en la cultura popular, por así decirlo, que por cada día que llevas un collarín, por ejemplo, son 60 euros o algo así, ¿no? Que se habla mucho de eso. Básicamente antes era así. Antes se conocía como los días impeditivos, que como la misma palabra indica son días en los que tú no puedes hacer tus funciones normales, y luego tienen los días no impeditivos, en los que sí puedes ir a trabajar, no sé qué tal. Y al final yo siempre lo digo cuando un cliente viene a verme con respecto a un accidente de tráfico, que un accidente de tráfico se traduce al final en dinero. Es decir, tú cada día que estés de baja, cada día que sufras los perjuicios de haber sufrido un siniestro, un accidente, se traduce en dinero. Si tú has estado 3 meses de baja y los 3 meses son igual, pues serán 90 días a 30 euros o a 60, como tú dices, que eran anteriormente los días impeditivos. Claro. ¿Y las secuelas psicológicas también se pueden reclamar o se pueden compensar?
Sí, en este caso es una de las novedades que se incluyen en esta ley es que se incluyen los daños morales. Incluyen los daños morales, obviamente, en función también de la entidad del siniestro. Es decir, no vamos a poder reclamar unos daños morales en un siniestro en el que nos han dado por detrás y realmente tenemos unas lesiones, digamos, leves. Se indemnizan en conceptos como lo que hemos dicho antes del tema de la muerte y demás, ahí sí que se incluyen, incluso se incluye un concepto nuevo que es la pérdida de calidad de vida, que es un concepto totalmente novedoso con respecto a la anterior ley que regulaba los accidentes de tráfico. Y como parece lógico también, en función de si el perjuicio es leve, moderado, grave o muy grave, también se estabilizan una serie de... las indemnizaciones van en función de... van increciendo, ¿no? También. Sí, no, cada perjuicio que se entiende dentro de la ley está establecida una horquilla, es decir, es lo que te he comentado antes, con respecto a, por ejemplo, a los días hospitalarios, tienes 100 euros por día que te hospitalizan, los días menos graves, pero porque ya has salido del hospital, pero que aún estás perdiendo tus capacidades para desarrollar el día a día, son 75 euros, el día, por ejemplo, en el que tú ya básicamente puedes estar bien, pero aún no estás de alta, son 50 y así. Y con respecto a los perjuicios que venimos hablando ahora, del mismo modo, la horquilla pues va incluyendo pues de 90.000 a 150.000 euros, de 40.000 a 100.000, va muy en función del perjuicio que se te haya ocasionado. Que al final es un tema muy ambiguo porque conceptualmente hablando, por ejemplo, nosotros los abogados de medicina pues no sabemos. Entonces al final en casos bastante graves, que no siempre es preciso, y yo siempre recomiendo acudir a un médico, a un perito que nos haga una pericial y que nos cuantifique y nos valore realmente la entidad de esta lesión, o sea, la indemnización que al final podremos reclamar. Y en cuanto a los daños materiales, ¿qué podemos reclamar? Pues en cuanto a los daños materiales, en nuestro ordenamiento y en la ley de la que te estoy hablando, rige el principio de restitución íntegra. ¿Esto qué significa? Pues que el responsable del accidente tiene la obligación de devolver al perjudicado a la situación anterior e indemnizarle todo aquello que no fuera reparable. Obviamente, cuando tu vehículo sufre daños a causa del accidente, tienes derecho a que se reparen estos daños. Sin embargo, es súper habitual, más de lo que nos gustaría, que las aseguradoras no siempre se hagan cargo de la reparación del vehículo. En este sentido, es absolutamente imprescindible conocer el concepto, que seguro que muchos de los oyentes ya lo habrán escuchado, el concepto de valor venal. ¿Qué es el valor venal? ¿Qué es esto del valor venal que he escuchado hablar por ahí? Pues es básicamente el precio de venta del vehículo antes del accidente. Entonces, como comprenderán, los vehículos en los que se hayan sufrido una gran colisión y sean vehículos de hace 5, 10, 15 años, tras las grandes colisiones en los que los vehículos quedan prácticamente destruidos, suele ser más cara la reparación que el valor venal. Y esto es otro de los argumentos usados por las aseguradoras para negarte la reparación. Normalmente te suelen ofrecer el valor venal, que obviamente el valor venal de un vehículo estamos hablando de 15 años, a lo mejor asciende a 1.000, 1.500, 2.000 euros, y eso es lo que te ofreces, y sin embargo la reparación pues rondaría los 3.000 euros. Lo que la gente no sabe, porque no se ha visto en esa situación, es que tienen derecho a solicitar la reparación del vehículo, pese a que sea más cara la reparación que el valor venal del vehículo. Interesante, entonces, porque no siempre hay que aceptar entonces cuando nos dan el vehículo por siniestrado totalmente. Cuando se dicen que el vehículo está siniestro total, hay que seguir reclamando, y sobre todo de la mano de un abogado será mucho mejor, porque si no podemos perder incluso dinero, porque podríamos nosotros valorar incluso el coche en una cantidad mayor de la que nos lo ha valorado la aseguradora, ¿no? Con ese valor venal. Totalmente. Por eso es que es vital acudir a los servicios de un abogado especialista en accidentes de tráfico para que estés bien asesorado y tomes una decisión en consecuencia. Cuando tienes un problema médico vas al doctor, vas al hospital para que te paute cuál es el mejor tratamiento para curar ese padecimiento, y en este caso, del mismo modo, es que al final se traduce en que estás dejando de ganar dinero a costa de que las compañías se lo embolsen. Entonces, para mí es vital acudir siempre a un abogado especialista en accidentes de tráfico. Muy bien, pues muy interesante esta exposición. Ana Lobo, abogada ejerciente del Colegio de Abogados de Baleares desde 2014 y perteneciente también al despacho Font-Mora Sainz de Baranda. Muchas gracias, muy interesante, como digo, estos consejos y esta exposición. Bienvenida también a Radio Calvilla, hasta la próxima. Muchas gracias, buenos días. Hasta la próxima, buenos días. Hasta aquí llega también nuestra emisión a través de